Amén, amén. Bendito sea el Santo de Israel. Akadosh Barujú. Amén, amados hermanos. Bendecimos el nombre del Eterno en este lugar. Agradecemos a nuestro Padre Celestial por tanta bondad, por su infinita misericordia, porque se ha acordado de nosotros, porque nos ha convidado a guardar este hermoso día que es nuestro deleite. Esperando y confiando, amados, en que todos ustedes se encuentren con bien, bendecidos por nuestro Padre Celestial y disfrutando de este día y este tiempo que hemos apartado para saludarnos, para bendecirnos como hermanos, como familia, para animarnos unos a otros en tiempos difíciles, en tiempos donde abunda la maldad, sí, pero en tiempos donde sobreabunda la gracia, el amor y la misericordia de nuestro Padre. Como un cuerpo en el Mesías, juntos en un ejad, compartiendo nuestra emuná en Él, y en donde creemos plenamente en la promesa en que cuando 2 o 3 estén reunidos en el nombre del Adón, Él estaría en medio de nosotros. Y decimos amén a esas promesas, porque creemos que su Ruaj está con nosotros en cada lugar de este planeta, en cada rincón donde se encuentren los hijos del Eterno. Ahí está en nosotros y con nosotros, guardándonos, enseñándonos, ayudándonos en nuestras debilidades y a poner por obra todo lo que estamos aprendiendo. Agradecidos con nuestro Padre porque Él ha sido bueno hasta el día de hoy, amados, y en medio de la prueba vemos su mano poderosa, siempre, a cada momento. Porque Él nunca se aparta de nosotros, porque en verdad su ajabá es tan grande, amados, que pues no podemos más que agradecer a nuestro Padre con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Así que, amados hermanos, ajabémonos en el ajabá de nuestro Abacadosh. Por ahí hasta piensan que en verdad cuando decimos esta palabra de ajabémonos, nuestra ignorancia es tal que llegan hasta burlarse porque no han entendido que el gozo del Señor es con nosotros, y cuando decimos así, ajabémonos en el ajabá de nuestro Padre, es porque en verdad, amados, su ajabá rebasa cualquier cosa, cualquier manera de pronunciar, cualquier manera de decir las cosas. Gracias, Padre, por tu gracia y tu misericordia por cada uno de tus hijos. Y muchas gracias, amados hermanos, porque comparten su tiempo con nosotros, con sus servidores. En este momento sé que el esfuerzo que hacen, sobre todo nuestros hermanos que se conectan en vivo con nosotros para estar en este mismo espíritu, en este mismo ruaj, en un sentir como familia, que viven en diferentes latitudes de este planeta por las diferencias de horarios. Muchas gracias, hermanos, valoramos mucho el esfuerzo que hacen. Pero sobre todas las cosas, nuestra oración y gratitud al Padre para que les bendiga sobreabundantemente, que Él siempre dé esa doble porción, amados, y que este día todo el amor, toda la misericordia de nuestro Padre, toda su shalom, llene sus corazones en Yeshua HaMashiach. Nos gozamos junto con ustedes. Gracias, hermanos, por sus bendiciones, por sus palabras de ánimo. Muchas gracias por han estado al pendiente de las peticiones, orando unos por otros. En verdad, dice la palabra que la oración de los justos, ¿verdad? Los tzadikim, es muy poderosa, y lo creemos porque nuestro Padre escucha, no por nosotros, no porque haya algún poder en nuestras palabras, no, lo tenemos muy cierto, muy entendido, sino porque Él es bueno y nos escucha. Pero en verdad vemos su mano siempre, cada vez que elevamos nuestras tefilot, nuestras oraciones al Padre, conforme a su voluntad,
siempre, porque siempre buscamos su perfecta voluntad. Él es bueno con nosotros y nos responde. Y bueno, amados, pues el día de hoy, 6 de agosto del 2022, ya enfilados hacia el mes de septiembre, las próximas citas santas de otoño, que comienzan el día primero del séptimo mes, ¿verdad? Con Yom Teruah. Pues vamos a estar compartiendo ya este calendario que pues ya hemos venido haciéndolo. Estamos situados aquí en el color verde, en el día 5 de agosto. Bueno, aquí, perdón, ya estamos el 6 de agosto, perdónenme, y estamos todavía aquí en la Ciudad de México, Cuernavaca, a día 7 del mes quinto, a unas horas pues de que termine el día y comience el día 8. Algunos hermanos pues seguramente ya comenzó el día 8. Así es de que pues seamos bendecidos de parte de nuestro Padre. Y vamos a continuar, amados, con esta serie de estudios sobre el libro de Hitgalut, mejor conocido como Apocalipsis. Y es muy importante que tengamos presente lo que hemos visto hasta aquí. Aquí comparto en pantalla estos 6 puntos que hablamos en la introducción de la serie. Sobre todo aquí pues voy a resaltar el punto número 1, donde es importante para lo que vamos a estar viendo en este punto, recordar que Apocalipsis no es un libro literal. Estoy leyendo aquí en pantalla, dice, sino que es un libro que usa muchas alegorías. Es decir, en él vamos a encontrar muchas figuras o símbolos que en su significado es donde encontraremos el mensaje que nos es revelado. Y hemos estado diciendo y pues aprendiendo, porque de eso se trata, amados. Recuerden que pues yo sé que la mayoría de nosotros hemos leído varias veces Apocalipsis, hemos escuchado ya cualquier cantidad de mensajes, unos muy buenos, ¿verdad? Cualquier cantidad de estudios, gracias al Eterno que nos permite. Sin embargo, siempre hay algo nuevo que aprender. Y estoy hablando de algo nuevo basándonos en la Escritura. Yo no estoy hablando de algo nuevo como si fueran cosas extra a la Escritura, ¿verdad? Porque también hay que tener mucho cuidado, y esto lo hemos estado pues diciendo, sino que en esa madurez y en ese discernimiento que nos da el Padre, pues no cabe duda que cada vez que volvemos a leer un pasaje, el Ruach sigue dándonos entendimiento. De eso estoy hablando. Y hemos dicho que pues las 7 congregaciones que estuvimos compartiendo hace unas semanas, pues dijimos que representan a las congregaciones, ¿verdad? A lo largo de toda la historia, representan prácticamente a todos los creyentes en Mashiach, desde el primer siglo hasta el momento en que Él regrese por segunda vez. Y si bien es cierto que en una primera instancia, pues estos mensajes fueron escritos para nuestros hermanos del primer siglo, ahora entendemos que, por supuesto que cada pasaje que leemos aquí en este libro aplica a cada periodo específico, pero también son para cada uno de nosotros, los creyentes en el Mesías de este siglo XXI. Así es de que hacemos bien poner atención. Yeshua nos dijo en cada mensaje, el que tenga oídos que oiga lo que el Ruach de santidad dice a la congregación. Así es de que no podemos pasar por alto esta invitación a escuchar. De hecho, aprovecho y les digo, amados, vamos a prestar, ¿verdad?, nuestros oídos espirituales, además de los físicos, pues para escuchar la voz del Ruach en este estudio. También dijimos que las ciudades, las 7 ciudades que Yeshua refiere, que se encontraban en Asia Menor, pues también representan a esa cuarta bestia y engloban a todos los gobiernos de este mundo que se encuentra bajo el señorío del maligno. Entonces,
podemos atrevernos a decir con esto que el libro de Gitgalut o Apocalipsis, ¿verdad?, es un resumen que nos muestra, que nos revela las cosas que han sucedido desde el primer siglo y que van a suceder hasta el último día de existencia de esta humanidad cuando Yeshua regrese por segunda vez. Les recuerdo, amados hermanos, que pues este estudio está quedando grabado. Aquí estamos compartiendo la parte 11. Y esto es pues con el propósito, ¿verdad?, de que cuando ustedes gusten, esté a la mano, lo pueden ir estudiando detenidamente, sobre todo, y como siempre les he dicho, y lo vuelvo a repetir aquí, buscando la guía del Ruach HaKodesh. Aquí solamente compartimos nuestro granito de arena, amados, nuestra semillita de mostaza, ¿verdad? Sin embargo, lo más importante pues es lo que el Ruach nos va a enseñar a cada uno de nosotros. Por eso les invito, les conmino a que busquemos siempre la guía del Ruach. Es lo más importante, amados. Y si este estudio pues les sirve como una herramienta extra, amén. En verdad estoy agradecido con el Padre por esta bendición que nos da de poder compartir, y espero que pues nos sirva un poquito más en nuestros estudios personales. Y antes de comenzar a desarrollar este capítulo 4, quisiera hacer aquí una separación que yo considero importante. Voy a compartir aquí unas imágenes de esta separación que encontramos en las Escrituras, con el único propósito, amados, de pues entender lo que quiero aquí compartir. Tenemos aquí en pantalla, ¿verdad?, estos recuadros con colores diferentes de estas 4 partes. Voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible, palabras simples. Entender en la parte 1, estamos hablando de todo el Tanaj, ¿verdad?, o lo que se conoce como el Antiguo Testamento. Lo digo de esta manera pues para los que nos escuchan, que recién estamos aprendiendo, comenzando a aprender, ¿verdad? Hay palabras en hebreo que de pronto pues no entendemos, y quiero hacerlo de la manera más sencilla. También pues con humildad, amados, los que ya conocen algunas palabras. Para los que no están, todavía no conocen, pues que vayamos aprendiendo. Entonces, lo que nosotros conocimos como el Antiguo Testamento, bueno, es el Tanaj, ¿verdad?, que es la compilación de varios libros, comenzando por la Torá, después vienen los profetas, están también los salmos, ¿verdad?, también las escrituras. Pero bueno, entendamos que es prácticamente todo el Tanaj, o el Antiguo Testamento, en donde ahí nos muestra los planes del Elohim eterno para que el hombre pueda volver a su presencia por medio del único camino, verdad y vida, que es su Hijo Yeshua, nuestro Mesías. También vemos ahí que el Elohim eterno hace un pacto con su pueblo escogido, el Israel del Eterno. Nos muestra lo que Yeshua vendría a hacer por la humanidad entera como el Mesías. Y nos muestra las cosas que sucedieron desde la creación hasta la primera venida de Yeshua. Esta es la primera parte. La parte 2 comprende toda la Besorá, o la buena nueva, ¿verdad? También se conoce mejor como los evangelios, ¿sí?, los 4 evangelios, en donde nos muestra lo que Yeshua vino a hacer. Entonces la primera parte, nótese cómo nos muestra lo que Yeshua vendría a hacer, y aquí en la Besorá vemos que Yeshua por primera vez viene al mundo a cumplir el propósito del Eterno y la renovación del pacto por medio de su sacrificio como el Cordero de Pesaj del Elohim eterno. Nos muestra también la vida y obra de Yeshua, nuestro Mesías,
en este mundo. Y aquí nosotros podemos comprender algo muy importante que vamos a estar trayendo constantemente aquí en el estudio, amados, al contexto, ¿verdad?, de las festividades anuales, porque nos muestra el cumplimiento profético de las fiestas de primavera. Estas son Pesaj, Matzot, Bikurim y también Shavuot. La parte 3 comprende lo que son las cartas de los Shaliachim, ¿verdad?, o los apóstoles, las cartas del reino para las naciones, que nos anuncian la buena nueva, o el evangelio, insisto, para que lo entendamos, de los cielos, para los judíos primeramente, y dice, y para las naciones, para todos aquellos que de entre todo pueblo, lengua y nación hemos sido llamados por el Elohim eterno. Nos muestran la vida de los creyentes en el primer siglo de la historia, llamada la era apostólica, cómo ellos comenzaron a anunciar la buena nueva, ¿verdad?, la Besorá, a todas las naciones. Y la parte 4 y última, pues estamos hablando aquí del libro de Hitgalut, o el libro de Apocalipsis, que estamos viendo en este estudio, en donde nos revela, ojo con esto, amados, lo que va a suceder en el mundo a partir de la primera venida de Yeshua hasta su segunda venida. Es decir, podemos decir aquí desde el primer siglo hasta el momento en que Yeshua regrese por segunda vez. Estamos ahora en el siglo XXI, por todas las señales anunciadas proféticamente en la Escritura, podemos atrevernos, amados, que pudiera ser este el último de los siglos de historia de la humanidad, porque estamos más cerca que nunca, como lo hemos estado diciendo. Y a la vez nos muestra también el cumplimiento profético de las fiestas de otoño, en contexto con otros pasajes de la Escritura, por supuesto, y estas son Yom Teruah, es decir, cuando Yeshua regrese por segunda vez. Ahora nosotros así lo entendemos, el Padre nos lo ha ido revelando. Después viene la festividad de Yom HaKippurim, ¿verdad?, que es cuando el Eterno va a derramar juicio sobre esta humanidad para dar paso al cumplimiento profético de Sukkot, cuando estemos en los cielos nuevos y tierra nueva que nos fueron prometidos. Todo esto vamos a estar viendo en Apocalipsis, y por eso hemos dicho, amados, que Apocalipsis es como un mapa. Aquí vemos el mismo recuadro que vimos ahorita, las partes 4, ¿verdad?, las 4 partes. Aquí está la parte 1, la parte 2, la parte 3, la parte 4, partiendo, por supuesto, desde la creación, como dijimos, hasta la segunda venida de Yeshua. Aquí en la primera venida de Yeshua se cumplen las festividades de primavera, y ahora entendemos que en la segunda venida se van a cumplir las festividades de otoño. Entonces, en ese mapa que nos permite a todos los creyentes en el Mesías poder ubicarnos, y saber en dónde estamos parados justo en este momento, lo que está sucediendo en nuestro entorno y lo que está por suceder. Quiero que noten aquí en esta imagen, pues haciendo así como una comparación, estamos viviendo prácticamente, amados hermanos, los últimos tiempos. Esto pues el Ruach no lo ha hecho entender así. Estamos viviendo los últimos minutos. Si estuviéramos hablando de una hora, ¿verdad?, ya cercanos a la medianoche, a la última hora. Estamos prácticamente a unos segundos, yo creo, por decirlo así. Por supuesto que solamente el Padre sabe el día y la hora, pero ahora entendemos nosotros, amados, que
todo esto se va a dar en las festividades de otoño, en el año en que el Eterno así lo determine. Pero estamos ya muy, 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 muy cercanos, porque pues muchas veces pensamos que cuando el Adón Yeshua ascendió al Padre, nos dejó solos, ¿verdad? Como los discípulos dicen, bueno, pues apenas estamos tratando de entender y resulta que ya te vas, ¿verdad? En pocas palabras le dicen, cuando nosotros sabemos que no es así. Él prometió que no nos dejaría solos, sino que el Padre enviaría al Consolador, ¿verdad? Como se le conoce, entre otros nombres, al Ruach de Santidad, o al Espíritu Santo, como se le conoce normalmente, y que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del tiempo. Y lo cierto es que así ha sucedido. El Ruach de Santidad ha estado con cada uno de nosotros, los creyentes, desde el primer siglo hasta el día de hoy. Entonces es esa orientación que nosotros tenemos, no estamos divagando, amados, y así será hasta que Yeshua regrese por segunda vez. Entonces, juntando todas las escrituras, o la Biblia como la conocemos, pues encontramos toda la historia de la humanidad desde la creación del mundo hasta la entrada a la eternidad. Voy a volver aquí a este cuadro, ¿verdad? Como estamos viendo, desde la creación hasta, pues prácticamente cuando Yeshua regrese, todo se termina. Esos 6000 años que el Eterno determinó para la humanidad, bueno, se cumplen. Comienza la eternidad. Y pues aquí hemos dicho muchas veces que lo que comenzó en el huerto del Edén terminará en el huerto del Edén. La historia se cierra en el último versículo de Apocalipsis. Así que, pues, amados hermanos, una vez que tenemos la oportunidad de ir conociendo, de ir aprendiendo, pues ya no tenemos pretextos. Si no lo hemos entendido así es porque de plano no queremos entenderlo y cerramos, ¿verdad?, nuestros oídos. Pero bueno, hemos también aprendido que en los 7 mensajes que estuvimos compartiendo en los primeros 3 capítulos a las congregaciones en Asia, vimos que cada congregación representa, aquí están las 7 congregaciones, representan el tiempo, ¿verdad?, en el que todos los creyentes en Mashiach, pues ahí están incluidos desde el primer siglo hasta su segunda venida. También, de la misma manera, hemos entendido que las 7 ciudades representan a todo el mundo, ¿verdad? Son una figura cuando nosotros vimos las características de cada ciudad, pues vemos cómo estas representan a todo el mundo desde el primer siglo hasta la segunda venida de Yeshua. Entonces son parámetros que tenemos que tener presente. Nosotros sabemos que estamos nosotros viviendo el tiempo profético que corresponde a la Odisea, ¿se acuerdan? Así que lo peor que podemos hacer pues es ignorar este mensaje que estamos leyendo, hacer como que no existe, ¿verdad? No nos damos por aludidos, cuando si el 98% del mensaje profético que encontramos aquí en Apocalipsis se ha cumplido al pie de la letra, como para ignorar o dudar que ese 2%, por así decirlo, amados, que está por cumplirse, pues no se cumplirá también y muy pronto. Entonces vaya que muchas veces somos muy cabezaduras. Lo cierto es que, como dijimos en la introducción de la serie, amados, si no conocemos es porque no nos interesa conocer. Y entonces preferimos, ¿verdad?, seguir viendo las películas de Hollywood sobre este libro de Apocalipsis, ¿verdad? Todas esas películas apocalípticas. O seguimos
prefiriendo aquellas falsas profecías que se están enseñando por todos lados, por un montón de maestros famosos e iluminados, ¿verdad? Entonces, ya depende de cada uno de nosotros. Lo cierto es que el mapa, amados, ahí está. Y si andamos perdidos y errantes, dando vueltas sin saber lo que está sucediendo y va a suceder dentro de estos próximos días, pues es porque así lo queremos. El Padre nos está mostrando, y al final de cada mensaje que hemos compartido, sentamos una base, vamos a este cuadro sinóptico que hemos estado elaborando y lo seguiremos llenando conforme avancemos en este estudio. ¿Lo recuerdan? Bueno, entonces, antes de comenzar a leer este capítulo 4, debemos entender que cada capítulo que leeremos, amados, si el Padre así nos lo permite, pues lo vamos a ubicar en el tiempo que corresponde a cada una de las 7 congregaciones. Aquí están ustedes en pantalla viendo los años, partiendo del año 40 hasta la segunda venida de Mashiach. Aquí están los periodos históricos que comprenden cada una de estas 7 congregaciones, que a su vez comprenden los 21 siglos de historia a partir del primer siglo. Esto es lo que leemos en los capítulos 1 al 3. Y este capítulo 4 que vamos a compartir el día de hoy va de la mano con el capítulo 5, por lo que vamos a estar desarrollando, ¿verdad?, ambos capítulos en un contexto. Y bueno, de entrada vamos a colocar entonces aquí estos capítulos 4 y 5, nuestro cuadro, justo en esta posición. Es decir, comenzando con esta historia. Porque esta visión, amados, que vamos a ver, es la base, vamos a decirlo así, es la base para entender prácticamente todo el libro de Gilgalut. Y esta base es Yeshua, nuestro Mesías. Podemos atrevernos a decir entonces que lo que vamos a ver en estos 2 capítulos es el momento en que Yeshua recibe toda potestad y autoridad de parte de su Padre en los cielos y en la tierra. Vamos aquí a leer lo que encontramos en Matidyahu o Mateo capítulo 28, cuando Yeshua se acerca a sus talmidim, a sus discípulos, y les dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, es decir, como consecuencia de que el Padre me ha dado toda autoridad, toda potestad, dice otras versiones, tanto en el cielo como en la tierra, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Aquí pongo en gris esta parte que sabemos que fue añadida, pero en el verso 20 le sigue diciendo: enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así sea. De manera, amados, que aquí vamos a empezar a armar lo que estamos viendo aquí. Vamos a compartir estas imágenes y vamos a comenzar a armar esta sucesión de eventos, porque vemos que Yeshua en su primera venida, vamos a partir aquí, cuando Yeshua es sacrificado, sepultado, y Él resucita, ¿verdad?, tercer día, como estaba escrito, y se cumple la obra perfecta para la cual Yeshua vino a este mundo en su primera venida, cumpliendo así las 3
primeras fiestas de primavera, es decir, Pesaj, Matzot o panes sin levadura y Bikurim o primeros frutos. Nótese cómo estamos volviendo a confirmar lo que estamos viendo aquí, porque vamos a ver que Yeshua, en la narración que vemos ahí en los evangelios, ¿verdad? En la Besorá, la Buena Nueva, se aparece a sus talmidim durante 40 días previos a la fiesta de Shavuot. Les da el Ruach HaKodesh. Acuérdense que hay una parte que dice que sopló en ellos, ¿verdad? En sus talmidim, y les dijo, recibid el Ruach. Y les abrió el entendimiento para que ellos pudieran comprender las Escrituras y de esa manera pudieran llevar el mensaje de la buena nueva a los judíos y a las naciones de toda la tierra. Es decir, Yeshua les está preparando a sus discípulos, lo acabamos de leer aquí atrás, les dice, toda potestad me ha sido dada, por tanto vayan y anuncien todas las cosas que les he enseñado. ¿Qué nos enseñó Mashiach? Bueno, la Torá del Padre, las instrucciones del Padre. ¿Cómo es que nosotros como creyentes debemos conducirnos? Seguimos con esta secuencia en eventos. Está 40 días previos a Shavuot y cumpliéndose los 40 días antes de Shavuot, 10 días antes de Shavuot, dice que Yeshua asciende al cielo. Esto lo podemos leer ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Y está sentado a la diestra del Padre hasta la restauración de todas las cosas. Esto es cuando Él regrese por segunda vez, como lo leemos en Hechos, capítulo 3, verso 21. Yeshua hará que toda la humanidad sea separada en dos partes. Primera parte, los que tienen su emuná en Él y obedecen sus mandamientos. A ese primer grupo de personas, amados hermanos, lo vamos a ver aquí en Apocalipsis como sellados por el Ruach HaKodesh. Dice la palabra que tienen el sello del Ruach en sus frentes. Al siguiente grupo son aquellos que no creen en Mashiach, ni tienen la menor idea de obedecer, la menor intención. A ese grupo de personas los vamos a ver marcados con la marca de la bestia, es decir, el famosísimo número 666, como lo vamos a ver principalmente en el capítulo 13, pero que está implícito en todo lo que vamos a estar viendo aquí. Entre estos eventos, amados hermanos, vamos a ver esta escena que vamos a estar aquí desarrollando en capítulo 4 y 5. Vamos a ponerlo aquí. Es decir, el momento en que Yeshua se presenta ante el trono del Eterno como primicia de primicias y es declarado como el único digno de desatar los sellos. Vamos a ir desglosando todo esto, no se preocupen, sobre todo porque le hemos pedido al Padre que nos lo vaya revelando, nos lo vaya permitiendo entender, esto de los sellos y todas las trompetas y las copas. ¿Se acuerdan ustedes que seguramente ya lo leyeron? Bueno, ¿por qué? Porque toda potestad y autoridad le ha sido dada en los cielos y en la tierra por el Padre eterno. ¿Gracias a qué? Bueno, vámonos para atrás. Gracias a lo que Yeshua ya hizo con su sacrificio, muerte y resurrección. Por supuesto, amados hermanos, voy a avanzar aquí. Este mismo cuadro vamos a hacerlo un poquito más chiquito. Y va
a traer una repercusión o consecuencias eternas en este mundo. Esto lo vamos a ver aquí. Esta flechita dice que el libro es abierto. Capítulo 5, repito. Y los 7 sellos son desatados. Entonces, esto es que como consecuencia que Yeshua ha sido declarado como el único digno y que toda potestad le ha sido dada tanto en el cielo como en la tierra, en el capítulo 4 vamos a ver cómo comienza diciendo: sube acá, se le dice a Yohanan, y te mostraré lo que debe suceder después de esto. ¿Después de qué? Bueno, aquí estamos viendo el cuadro. Después de todo lo que Yeshua vino a hacer y va a desatar los planes del Eterno sobre esta humanidad. Principalmente, amados, lo acabamos de ver, va a provocar que toda la humanidad se divida en 2 grupos. Y no hay más, aquí no hay lugar para tibios, insisto. Acabamos de leer en los mensajes, sobre todo en la Odisea, que hay un grupo frío y hay un grupo calientes. Y sabemos perfectamente a qué se refiere. El grupo de los calientes son aquellos que tienen el sello del Ruach HaKodesh en sus frentes, porque tienen su emuná en Mashiach y obedecen los mandatos del Eterno. Y el grupo de los fríos, en contraparte, pues por supuesto que ni creen ni quieren obedecer. Veámoslo de esta manera simple, amados. No tenemos por qué hacerlo complicado. Y este cuadro abarca desde el año 30, cuando Mashiach resucita y asciende al Padre, hasta el momento en que Yeshua regrese por segunda vez. Es decir, comprenden los últimos 40 años jubilares, que equivalen a 2000 años, para que en suma den los 6000 años que el Eterno determinó desde la creación hasta la segunda venida de Yeshua. Aquí están los eventos que venimos compartiendo. Perdón, aquí se está repitiendo, voy a avanzar. Aquí está. Perdonen las fallas técnicas. De pronto, por más que reviso la presentación, pues no faltan mis errores de dedo, hermanos. Les ruego me disculpen. Bueno, vamos a avanzar aquí. En Mateo 10, versos 32. Dice aquí: y cualquiera que me confiese delante de los hombres, nos dice Yeshua, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No piensen, subrayo aquí en amarillo, por lo que hemos dicho, amados, que la consecuencia de que Yeshua acaba de ser declarado como el único digno en esta visión que acabamos de ver aquí en el cuadro, y que eso va a traer consecuencias a toda la humanidad. Bueno, vamos a comenzar a entender palabras como estas de Mashiach. Dice: no piensen que yo vine para traer shalom a la tierra, paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. ¿Qué es lo que hace una espada? Bueno, pues corta, divide, ¿verdad? Por supuesto que aquí también una referencia directa de la palabra, que es él mismo. Yeshua es la palabra viva, la Dabar Hai, ¿verdad? La palabra viva del Eterno. Entonces está hablando de que va a haber esa ruptura, esa separación.
Y sigue diciendo, he venido para poner al hijo contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, aquí está el propósito de esa división, amados. Es decir, no está hablando Yeshua de nada más provocar una separación o división o enemistad, porque sí. Estamos hablando de que se va a provocar esa separación para que se determinen ambos grupos. Entonces, ¿por qué? Porque un grupo va a amar al Eterno por sobre todas las cosas, a su Hijo Yeshua, que es la única manera de poder venir al Padre, y a su prójimo como a sí mismo, pero va a haber otro grupo que va a aborrecer al Eterno, a su Hijo, a su prójimo, y va a ser amigo del mundo. Aquí podemos ver ya esos dos grupos. Entonces dice aquí que el que ame a su padre o a su madre más que a él, no es digno de mí, nos dice Yeshua. El que ame a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no tome su cruz y me sigue, no es digno de mí. Hablando aquí al hablar de la cruz, por supuesto estamos hablando de lo que Yeshua vino a hacer. ¿Sí, amados? Es todo un contexto, no podemos separar y pensar que nada más habla de algo religioso, de la cruz como tal, ¿verdad? Y no, estamos hablando de la obra de Yeshua. Y el que haya su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, aquí subrayo otra vez, la hallará. Entonces de eso se trata esta separación. De aquellos que creen en Yeshua y obedecen al Eterno, y aquellos que no creen ni siquiera tienen la intención de obedecer. En Lucas 12 también nos dice, yo he venido para encender con fuego al mundo, y quisiera que ya estuviera en llamas. Les dice Yeshua en ese momento a sus talmidim. Bueno, es que él en realidad ya lo hizo. Aquí estábamos hablando todavía en el momento en que Yeshua vino por primera vez, al propósito que él venía, dice, y cómo quisiera que ya estuviera en llamas. Y les vuelve a decir, ¿piensan que vine a traer shalom a la tierra? No, vine a causar división entre las personas. ¿Nos damos cuenta, amados? Bueno, avancemos en otro ejemplo. Y está también en Mateo 24:36. Dice aquí, en cuanto al día y a la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos, solo mi Padre lo sabe. Está hablando aquí Yeshua en el contexto del capítulo 24, pues acerca de su segunda venida. Y les dice, la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé, de Noaj. Aquí Yeshua hace una comparación y dice, pues así como en los días antes del diluvio, la gente comía y bebía, y se casaba y daba en casamiento, hasta el día en que Noaj entró en el arca, y no entendieron, y ya hemos hablado mucho a este respecto, ¿verdad? No es una ignorancia o un no entendimiento, así como, ay, pobrecitos, es que nadie les dijo. No, aquí está implícito el hecho de no querer entender voluntariamente. Es decir, son necios, son tercos, testarudos. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre, hablando de Yeshua. Pero vean lo que dice aquí el verso 40 y 41. Entonces estarán dos en el campo, uno de ellos será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán en el molino, una de ellas será tomada y la otra será dejada. Y aquí Yeshua, amados, subrayo aquí porque
Bueno, pues ya sabemos que hay mucha enseñanza, ¿verdad? Que dice que aquí Yeshua está hablando del arrebatamiento secreto y cuando Él venga, y ya conocemos esas enseñanzas. Lo cierto, amados, es que el contexto correcto no nos habla de ningún arrebatamiento. El contexto correcto, amados, nos habla precisamente de ese principio de separación de lo que vino a provocar Yeshua con su primera venida. Es decir, ese principio de lo que ha sucedido y sucederá cuando Yeshua regrese por segunda vez. Entonces aquí el tomado, pues es aquel que es parte del grupo de aquellos que tienen el sello del Elohim eterno en sus frentes. A la luz de lo que vemos en Apocalipsis, bueno, las características que dice ahí son aquellos que tienen su emuná en el Mesías y guardan los mandamientos del Eterno. Y el que será dejado, pues por supuesto que es el que ni cree ni quiere obedecer. Este es el contexto correcto de estas palabras de Yeshua. Entonces, compara lo que sucedió en los días de Noah, cuando el Elohim eterno envió juicio y castigo sobre este mundo transgresor. Amados, lo sabemos. Unos pocos fueron tomados. ¿Quiénes dice la Escritura? 8 personas, ¿verdad? Noah, su esposa, sus hijos, sus nueras. Y, pues, muchos más fueron dejados. Esto lo vemos también en la parábola del trigo y la cizaña, hablando de esos contextos que nos contó Yeshua, ¿recuerdan? También nos habla de esa separación al final de los tiempos, pero que ya se ha venido dando, amados, desde el momento en que Él asciende al Padre. Entonces, en toda la Escritura vamos a ver esta separación. Y bueno, como estamos diciendo aquí, esto es lo que vamos a ver a partir de estos capítulos de Apocalipsis. El momento justo cuando Yeshua es recibido en el cielo después de haber consumado su obra aquí en la tierra. Él resucita como primicia, cumpliendo así la festividad de los primeros frutos, se presenta delante del Padre como el único digno de desatar todos los designios del Eterno para esta humanidad. Por eso decimos que estas dos visiones, amados, son esa base para entender todo el libro. A eso se refiere Shaul cuando aquí en su carta a los Corintios, su primera carta, nos dice que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Y ese fundamento es Yeshua el Mesías. Es decir, que todos los planes del Eterno, amados, deben edificarse sobre este fundamento, o sobre ese cimiento, Yeshua el Mesías. En este contexto, todo lo que va a suceder a continuación, y que es lo que iremos viendo, lo que iremos desmenuzando, parte de este único fundamento. No solamente toda la congregación, aquí hablando del contexto de esta primera carta de Shaul a los creyentes, porque aquí el contexto pues está hablando de Yeshua como el cimiento sobre el cual es edificada la congregación, pero podemos decir, amados, que también todo lo que sucede en el mundo será separado y juzgado en base a este único fundamento. Entonces, toda la humanidad va a separarse en dos grupos, como lo estamos viendo, amados, los que creen en Mashiach y los que no creen. Porque no es como el mundo crea o piense o se lo imagine, no. Es como el Eterno dice que es, y así es como Él lo determinó. Yeshua es el único fundamento,
Es el único camino, verdad y vida que lleva de vuelta al Padre. Y aquellos que no les interesa están completamente fuera. Y es muy importante, amados, cuando estamos diciendo aquí aquellos que creen, porque estamos leyendo que Yeshua no solamente habla de creer en Él, sino que Él habla de hacer discípulos. Es decir, aquellos que creemos en Él debemos ser sus discípulos. Me puedo atrever a decir, debemos creerle a Él todo lo que Él dijo y sobre todo lo que Él hizo. Esto es muy importante, amados, que lo entendamos, porque pues muchos pueden decir que creen en Él, pero lo cierto es que no le creen a Él, y esto es diferente. ¿Por qué? Porque creerle a Él implica hacer lo que Yeshua nos enseñó. Esos somos los discípulos de Yeshua, aquellos que seguimos su ejemplo, aquellos que estamos entendiendo que de eso se trata, de poner por obra lo que estamos aprendiendo. Vamos aquí a la Besorá de Yohanan, ¿verdad? Al Evangelio de Juan, en el capítulo 8, como ejemplo de lo que estoy diciendo. Y Yeshua les dijo a sus discípulos, dice aquí, entonces Yeshua dijo a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, nos damos cuenta lo que implica permanecer, que hemos dicho que pues es obedecer, ¿verdad? Poner por obra, serán verdaderamente mis talmidim, mis discípulos. Y es cuando les dice estas palabras que todos nos sabemos de memoria, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Por supuesto que aquí Yeshua está hablando de sí mismo, porque por supuesto que Él es la verdad y Él es la palabra. Entonces, el hecho de decir permanecen en mi palabra, amados hermanos, está implícito lo que estamos diciendo. Es no solamente creer en la palabra, sino creer a la palabra. Esto es creer a Yeshua, todo lo que Él nos dijo y todo lo que Él nos enseñó a hacer. Cuando estamos hablando también de discípulos de Yeshua, por supuesto que estamos hablando de ser discípulos también del Padre Eterno. Vamos a ver lo que leemos aquí en Isaías, capítulo 8, versos 16. Comparto aquí estas dos versiones. Dice el profeta, ata el rollo del testimonio y sella la ley, que sabemos que es la Torá del Eterno, entre mis discípulos. En la versión Reina Valera contemporánea dice, ata el testimonio, ponle un sello a mi enseñanza, a su Torá, entre mis discípulos. Amados hermanos, cuando juntamos estos detalles, si estamos diciendo que a estos dos grupos de personas los identifica el hecho de creer en y obedecer a la Torá del Eterno, bueno, también estamos entendiendo entonces quiénes son los discípulos, aquellos que tienen su emuná en Yeshua porque creen en Él y le creen a Él, pero también hacen lo que Yeshua hizo. ¿Nos damos cuenta? Esos son los discípulos. Entonces, a estos dos grupos, vamos a ver aquí en esta imagen, para tenerlo presente conforme avancemos, porque créanme que los vamos a estar identificando a lo largo de todo el estudio. Al grupo A, aquí lo vemos, grupo pequeñito, ¿verdad? Así como los que somos aquí en parte de este pequeño remanente.
juntamente con todo el remanente de creyentes en todo el mundo, pero que somos los menos, a la luz de lo que dice la Escritura. Somos aquellos que caminamos por un camino que es muy angosto, a diferencia del mundo, ¿verdad? Que son miles de millones que caminan por un camino muy amplio, ¿verdad? Entonces al grupo A dice que son los creyentes en Mashiach, los que creen en él y obedecen los mandatos del Elohim eterno. Están sellados con el Ruach HaKodesh. Y el grupo B, los que no creen ni obedecen, perdón la expresión, pero son los que hacen los que se les pega en gana, y están marcados con la marca de la bestia. Su ruta es el 666. ¿Verdad? Aquí vemos a todos aquellos que caminan por ese camino amplio. Entonces vamos a tener esto muy presente, amados, en lo que resta del estudio. Bueno, vamos a entrar de lleno, ahora sí, a este capítulo 4, en donde Yohanan escribe las cosas que ve en estas visiones que el Eterno le permite ver. Dice aquí el verso 1. Después de estas cosas, ¿cuáles cosas? Bueno, acabamos de ver que Yeshua le ordena a Yohanan, su siervo, que escriba esos mensajes y se los envíe a las 7 Kehilot que estaban en Asia, ¿sí? A las 7 congregaciones. Compartimos acerca de esos 7 mensajes y esta siguiente visión es: después de todo lo que viste y escribiste, dice, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de shofar, de trompeta, dice aquí, hablaba conmigo diciendo, sube acá y te mostraré lo que debe suceder después de esto. Entonces esta es la primera visión, amados, que se le permite ver a Yohanan después de escribir y enviar los 7 mensajes. Esta puerta es una figura, porque pues ya aprendimos que hay muchas figuras aquí, es decir, pues no es una puerta así literal, ¿verdad? Sino hay que entender en estas figuras qué representan para entender el mensaje. Entonces, esta puerta es una figura relacionada directamente con Yeshua, aquel que es la puerta de entrada al reino de los cielos. Por tanto, esta es una invitación directa, amados, para Yohanan, nuestro hermano, para echar una mirada a lo que sucede en el cielo, en donde mora la presencia del Elohim eterno. Yeshua nos dijo de sí mismo, yo soy la puerta de las ovejas, y el que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos, como lo leemos en Yohanan capítulo 10, versos 7, 8 y 9. Entonces aquí estamos viendo que Yeshua le habla a Yohanan y le dice, ven y te mostraré lo que debe suceder después de esto. Dice que es la primera voz que él oyó. Vámonos al capítulo 1 de Apocalipsis, y ahí donde vamos a confirmar que es Yeshua el que le habla aquí a Yohanan en el capítulo 4. Es decir, aquí en el 1, si ustedes recuerdan, lo vimos en su momento. Bueno, dice que es uno semejante al Hijo del Hombre. Ya sabemos que es uno de los nombres
atribuidos a Yeshua, pero también dice aquí que le dice Yeshua: yo soy el primero, el postrero, el que vive, aunque estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Así que con toda claridad vemos que el que habla a Yohanan, aquí en el capítulo 4, es el Adón Yeshua. Y nótese lo que le dice ya desde aquí: escribe las cosas que has visto, aquí, las que son y las que están a punto de suceder después de estas. Son las mismas palabras que acabamos de leer en el verso 1 del capítulo 4. Dice: sube acá y te mostraré lo que va a suceder después de esto. Así es que preguntémonos, ¿lo que debe suceder después de cuáles cosas? Ok, vamos juntando y recapitulando. Acaba de escribir Yohanan las cartas, se las acaba de enviar a las congregaciones, así como Yeshua mismo se lo indicó. Entonces, a partir de ese momento en que las congregaciones son apercibidas, reciben el mensaje, bueno, van a comenzar a suceder todas estas cosas que vamos a estar viendo aquí. Verso 2. Y al instante estuve en espíritu, dice aquí, ¿verdad? Esto es importante. Y he aquí un trono puesto en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el que estaba sentado era semejante en su aspecto a una piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en su aspecto a una esmeralda. Sin lugar a dudas, amados, pues aquí estamos viendo en estos dos versos que Yohanan está ante el trono del Elohim Altísimo. Pero vamos a ver en estas figuras qué es lo que nos representan, qué es lo que el Eterno quiere que entendamos. Voy a compartir aquí algunas imágenes. Va a empezar a describir Yohanan, ¿verdad? Estas figuras. Dice que el aspecto del que está sentado en el trono es semejante, aquí está la palabra, semejante, o sea, no dice, y era una piedra de jaspe y de cornalina, no, dice semejante a una piedra de jaspe y cornalina. Si ustedes no conocen las piedras de jaspe y de cornalina, bueno, permítanme poner aquí, esta es una piedra de jaspe, color verde, porque hay varios colores del jaspe. De hecho, de ahí viene el nombre cuando decimos es un color jaspeado, es decir, así como moteado, como de, puede haber verde, puede haber rojo, puede haber naranja, puede haber ámbar. Hay varios colores de la piedra de jaspe, pero es una piedra, aquí ponemos el verde, y la cornalina es este color naranja rojizo. Estos dos colores, amados, el rojo y rojizo o anaranjado, representan el fuego. Porque el fuego, amados, es asociado con el juicio, con la ira del Todopoderoso. Sabemos que son... bueno, aquí está esta imagen donde les decía, ¿verdad? El jaspe, aquí vemos 3 tonalidades de la piedra del jaspe. Y como les decía, está asociado con el fuego purificador y de juicio. Por supuesto que el Eterno es fuego consumidor, la palabra lo dice. Pero qué interesante que aquí Yohanan dice que además de esa semejanza en el aspecto como piedra de jaspe y de cornalina, voy a volver tantito, dice que había
alrededor de su trono también un arco iris semejante a una esmeralda. De manera que lo que estamos viendo aquí, amados, y es lo que debemos entender, es que el Eterno es fuego consumidor, ¿verdad? A su vez purificador para aquellos que le aman, pero a la vez fuego consumidor y de juicio para aquellos que lo aborrecen. Sin embargo, al ver el arco iris como de esmeralda, es una referencia directa que representa al pacto y a la misericordia del Eterno. ¿Se acuerdan del pacto que le dice a Noah cuando después del diluvio le dice: pondré mi arco iris, o mi arco, se lee ahí en Bereshit, entre las nubes, dice, como una señal del pacto, como un recordatorio del pacto que yo tengo sobre la humanidad, que nunca más la destruiré, dice, con un diluvio de aguas. De manera que lo que estamos viendo aquí en estas figuras representa que por una parte el Eterno, amados, sí es fuego consumidor, pero su misericordia es infinita, amados. De hecho, ya desde la antigüedad, muchos artistas plasmaron estas figuras, ¿verdad? Como las que estamos viendo aquí en la actualidad, más sofisticadas, pero aquí en estos jeroglíficos, ¿verdad? En estas imágenes de la antigüedad, pues bueno, vemos lo que ellos se imaginaban al leer aquí Apocalipsis, ¿verdad? Vamos a ver ahorita los 4 seres vivientes que Yohanan va a mencionar. Pero aquí lo que tenemos que resaltar, amados, es la misericordia del Eterno que está sobre aquellos con quienes guarda su pacto, pero que al mismo tiempo es también fuego consumidor, que por una parte limpia y purifica a los que le obedecen, como estamos diciendo, y es importante repetirlo para entenderlo, pero que también consume a aquellos que aborrecen y desobedecen. Vamos a la Escritura. Voy a citar aquí, por ejemplo, en Shemot o en Éxodo, capítulo 20, donde nos dice: y no te postrarás delante de ellos ni los servirás. Estamos aquí en el contexto de los 10 mandamientos, cuando el Eterno prohíbe la idolatría y dice: porque yo soy el Eterno, tu Elohim, Elohim celoso, que visita la iniquidad de padres sobre hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que lo aborrecen, pero que hace misericordia a millares de los que lo aman y guardan sus mandamientos. El profeta Daniel confirma y nos dice que el Eterno guarda su pacto y la misericordia con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Así es que lo que estamos viendo en esta visión de Apocalipsis, amados, es que el Eterno juzga sobre toda la humanidad. Es fuego consumidor, fuego purificador, pero también su misericordia excede todo nuestro conocimiento. Aquellos que se acercan a Él, por supuesto que el Eterno nos recibe, y es lo que estamos viendo aquí. Bueno, comparto aquí en Hebreos 12, donde nos dice eso, que el Eterno es fuego consumidor. También en Bereshit es lo que les decía, aquí tengo el pasaje, es Bereshit 9, versos 13 al 15, donde vemos el arco iris como símbolo de ese pacto. Dice aquí: y me acordaré de mi pacto con ustedes. ¿Cuándo? Dice: cuando ponga mi arco en las nubes. ¿Sí, amados?
Entonces, trayendo lo que estamos viendo aquí al contexto de Apocalipsis, bueno, pues todas las cosas que están por suceder en el mundo están delante del trono del Altísimo, quien guarda su pacto y misericordia con aquellos que le aman, ¿sí? Pero que también Él va a enviar su juicio, y no dudará en hacerlo, sobre aquella humanidad que lo aborrece. ¿Se dan cuenta de los dos grupos, amados? Ahí están en todo momento. El Eterno está en absoluto control de todo cuando sucede en este mundo. Y esta visión nos los muestra, es la única manera en que Yohanan puede verla, y esta es estando en el Ruach. Acabamos de leer que dice, y yo estaba en el Ruach cuando veo esa visión. Es la visión que va a dar entrada, nuevamente lo repito, a las posteriores de todas las cosas que van a comenzar a suceder a partir de ese momento. Vamos a seguir leyendo aquí el verso 4. Entonces Yohanan ve el trono del Eterno, ahí está, y dice, verso 4, y alrededor del trono había 24 tronos, y sobre los tronos 24 ancianos vestidos con vestiduras blancas, y sobre sus cabezas coronas de oro. La pregunta por default, ¿verdad? ¿Quiénes son esos 24 ancianos que están sentados en los tronos con coronas de oro en sus cabezas? Entonces lo primero que tenemos que recordar es que son figuras. Aún los números son figuras, no son literales. Así que busquemos el mensaje, amados, en los significados de esas figuras, de estos números. Esto es bien importante. Y bueno, aquí vamos a encontrarnos entonces 24 tronos. Vamos a poner aquí 24 tronos, en donde están sentados 24 ancianos con vestiduras blancas y coronas de oro en sus cabezas. Y es importante decir esto, amados, porque muchos cometen el error, o muchas veces cometemos el error, de tratar de entender esta visión en forma literal. Por eso es importante que lo entendamos. Entonces, creen que son 24 ancianos, en forma literal, sentados en 24 tronos, en forma literal, y se ponen a hacer cuentas, ¿verdad? Y por más que hacen malabares, pues sus cuentas no les dan, porque van a empezar a contar, no sé, desde Hanoch, ¿verdad? Enoch, Noé, Noah, van a empezar su lista, a ver, Hanoch, Noah, Abraham, ¿quién más? Isaac, Jacob, después ¿quién sigue? Moshe, Aarón, podemos poner a Yehoshua, podemos después citar, no sé, a Daniel, a Shmuel, al rey David, etcétera. O sea, lo que quiero que vean aquí es que o les sobran nombres o les van a faltar nombres y se les quiebra la cabeza. Porque el problema es que no han entendido que no son 24 ancianos literales. Debemos entender el mensaje, amados, revelado aquí en estas figuras. Entonces vamos otra vez aquí. Tronos, porque un trono representa autoridad, representa a alguien que está en autoridad, ¿sí? Un rey, por ejemplo, está sentado en un trono. Bueno, la figura que vemos es pues una persona que está en autoridad, como rey de un reino. Entonces, empecemos de entrada por el número 24. El número 24 viene del 12 más 12. Esto lo hemos hablado mucho
Por ejemplo, no es casualidad que hayan sido 12 tribus de Israel, así como no es casualidad que hayan sido 12 shaliachim o apóstoles, sino que en el número 12 está encerrado el mensaje que representa tanto los 24 ancianos como los 24 tronos, y también las coronas que están sobre sus cabezas, coronas de oro. Amados hermanos, lo que representa es autoridad completa, a la vez sabiduría y madurez. Es lo que representan esos 24 ancianos. Por supuesto que esto nos lleva a entender que la figura de que están vestidos con vestiduras blancas, bueno, es que la palabra dice que todos aquellos que han recibido la autoridad del Elohim y Padre viven en santidad, y gracias a Yeshua Él nos hizo un reino de sacerdotes, es decir, un sacerdocio real. En pocas palabras, amados, esos 24 ancianos sentados en tronos, con coronas de oro en sus cabezas y con vestiduras blancas, representan a todos los creyentes en el Mesías de todos los tiempos. Voy hablando despacito para que lo vayamos digiriendo. Todos aquellos que hemos recibido esa autoridad, todos aquellos que ya reinamos y gobernamos, amados, en el reino celestial, gracias a lo que Yeshua vino a hacer, y que somos parte del Israel del Eterno de todos los tiempos. Ese es el número 24. Son ancianos porque un anciano representa precisamente madurez, sabiduría, autoridad, representa justicia, representa ese sacerdocio real. Y reciben coronas de oro. Bueno, esto lo hemos ido aprendiendo a lo largo de muchos estudios, porque el oro en la escritura, amados, está asociado con pureza, con realeza. ¿Se acuerdan del Mishkan, donde todo estaba recubierto con oro puro? ¿Sí recuerdan, amados? Y que vimos ahí que también era una figura de los creyentes en Mashiach. Aquellos que hemos sido probados como se prueba el oro para sacar toda esa impureza. Bueno, entonces en esta figura que estamos viendo, pues amados hermanos, aquí nos lo dice en capítulo 1, verso 6, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, hablando de Yeshua, y nos hizo un reino sacerdotal para Elohim, y para su Elohim y Padre, dice, a Él sea todo esplendor, toda la gloria y la soberanía por los siglos. Amén. Entonces vamos despacito viendo estas figuras. Volvamos a decirlo entonces. 24 ancianos que representan a todos los creyentes en el Mesías de todos los tiempos, que somos parte del pueblo de Israel, una nación santa, ¿verdad? Un reino sacerdotal. Aquí se me volvió a poner esta imagen. Bueno, les decía, entonces es lo que estamos viendo
en esta visión. Ahora, una pregunta importante aquí. ¿Por qué están ahí en esa visión los 24 ancianos? Si estamos entendiendo que estos representan a todos los creyentes de toda la historia, y estamos entendiendo también que esta visión la ubicamos en el momento en que Yeshua asciende al Padre, ¿cómo es que ya están todos los creyentes ahí en el cielo, alabando al Elohim eterno? Y que son aquí representados por esos 24 ancianos. Es una pregunta que tenemos que responder. Bueno, aquí lo que tenemos que ver, amados, y esto nos va a servir para entender otras visiones, es que no debemos entenderlo en una manera cronológica, en base a nuestro entendimiento de lo que es el tiempo para nosotros. Nosotros razonamos inmediatamente, decimos, bueno, hay un pasado, un presente, hay un futuro. Eso es nuestro tiempo, nuestra vida, ¿sí? Y queremos ubicar todos los eventos en alguno de estos tres tiempos. Este corresponde al pasado, este es del presente y esto será en el futuro. Y así razonamos. Lo cierto es que el tiempo del Eterno no se limita a nuestros tiempos, amados. Es eterno, como lo estamos diciendo. Esto es lo que significa la palabra olam. Determina tanto un tiempo finito como puede determinar un tiempo infinito. Nuestro tiempo es finito, mientras que el tiempo del Eterno es infinito. No existe un tiempo finito para Él. Bueno, entonces debemos tratar de entender que esta visión, número uno, es espiritual. ¿Sí? Puesto que acabamos de leer que Yohanan dice que está en el Ruach en el momento en que se le permite ver esa visión. Es decir, trasciende al tiempo y al espacio finitos. Además, esta visión nos muestra la realidad de los creyentes en el tiempo infinito del Eterno, es decir, en ese olam. En sus tiempos infinitos y eternos, amados hermanos, todas las cosas en realidad ya sucedieron, pero son una realidad presente siempre. Le he pedido al Padre que nos muestre lo que estamos viendo aquí. Nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro es como un libro abierto delante del Eterno. Él puede ver el momento que Él quiera, nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro. Puede volver al pasado, espero estarme explicando. No hay un límite, amados. Nuestros tiempos son muy finitos, pero el Eterno no se limita a un tiempo finito como el nuestro. Entonces aquí esta visión nos permite entender lo que ya somos delante del Eterno. Pongo este pasaje de Efesios 2 porque quiero que noten estas palabras de Shaul como un ejemplo nada más de lo que estamos diciendo, amados. Dice, pero el Eterno, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Mashiach, porque por gracia hemos sido salvos, y juntamente con Yeshua el Mesías, nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos. Yo les pregunto, amados, ¿estas palabras están escritas en pasado? ¿Nos resucitó, nos hizo sentar en los cielos? Porque lo cierto es que, pues bueno, aunque nuestra emuná nos dice que así fue, lo cierto es que yo me veo sentado aquí en mi escritorio, en una silla,
en una cómoda silla, como yo sé que ustedes están sentados en su cómodo sillón. Pero ¿se dan cuenta de lo que estamos leyendo aquí? Nos presenta como que ya estamos sentados en los cielos. Es decir, está hablando Shaul no en un tiempo pasado, sino en el eterno presente del Elohim eterno, de lo que ya es una verdad para nosotros. Por eso la emuná, amados, nuestra emuná trasciende, como estamos diciendo, a este tiempo finito. Nosotros creemos en las cosas aún que no las podemos ver y aún no suceden. Es una visión espiritual. El Ruach nos revela una realidad espiritual en lo que estamos viendo aquí. Y todo esto, amados, es gracias a lo que Yeshua ya hizo. Y dice aquí, sigo leyendo el verso 7, para mostrarnos en los siglos venideros la inmensurable riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Yeshua el Mesías. Porque por gracia hemos sido salvados por medio de la emuná, y esto no es de nosotros, sino es un regalo del Elohim eterno. Entender esto, amados, nos va a servir para tratar de entender muchas de las siguientes visiones que vamos a estar viendo en este libro, porque esta es una visión celestial, la que estamos viendo aquí en el capítulo 4 y capítulo 5, que nos muestra, amados, lo que ya sucedió, ¿verdad? Lo que es una realidad para nosotros, los que hemos creído. El Eterno nos muestra ya como esos ancianos que estamos aprendiendo que son todos aquellos que hemos sido limpiados con la sangre de Mashiach y que ya estamos delante de la presencia del Eterno. Aquí Shaul nos lo está diciendo. Nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos. Creo que conforme avancemos lo iremos comprendiendo un poco mejor. Vamos al verso 5. Y del trono salen relámpagos y voces y truenos, y delante del trono arden 7 menorot, 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 ruajot, espíritus del Eterno. Aquí respecto a esto ya vimos en el primer capítulo, por eso lo importante que estemos estudiando, amados, porque una visión nos va a llevar a otra y a otros pasajes de la Escritura. Es uno de los 6 puntos que dijimos, es decir, se confirma en sí misma la Escritura. Y vimos que esos 7 ruajot, o 7 espíritus del Eterno, representan al Ruach HaKodesh. Son 7 aspectos o 7 atributos del Eterno que están en Mashiach, en su Hijo Yeshua. Esto lo confirmamos en Gálatas 4, donde nos dice, por cuanto somos salvos, somos hijos del Eterno, Él envió, ¿qué dice aquí? Al Ruach de su Hijo a nuestros corazones, el cual clama, Abba, que es Padre, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos al Ruach de su Hijo, el Ruach HaKodesh, morando en nosotros. Por eso aquí vemos que esos 7 Ruajot, 7 espíritus que están en su Hijo, nosotros tenemos también alcance, amados, al estar en el Ruach. Podemos entender, podemos comprender las cosas
que están escritas por la revelación del Ruach. Entonces lo que aquí vamos a ver en los siguientes versículos, en esta visión, pues es lo que está sucediendo delante del trono del Omnipotente, quien está recibiendo alabanza, quien está recibiendo adoración de los Malachim, pero también de los Kadoshim. Aquí vemos esta imagen nuevamente. Ahorita vamos a ver aquí a los 4 seres vivientes, como vemos en esta ilustración. Acá están los 24 ancianos sentados en sus tronos, dando jalel, ¿verdad?, alabanza, adoración al Eterno, juntamente con todos los malachim que se ven acá en esta imagen. Por eso me gustó, la comparto aquí, ¿verdad? Es solamente una ilustración que nos da un poquito más a entender. Entonces estos siguientes versos del capítulo 4, amados, que es esa alabanza, esa jalel, están en contexto con la visión que encontramos en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 1, como un ejemplo, y que podemos comparar con esta visión que está viendo Yohanan aquí en Apocalipsis. Ezequiel, en el capítulo 1, ve a 4 seres vivientes, cada uno con 4 cabezas. Vamos a leer aquí lo que dice capítulo 1 de Ezequiel. Dice: y yo me encontraba con los judíos en el destierro, junto al río Quebar, en Babilonia, cuando se abrieron los cielos y tuve visiones del Eterno. Subrayo aquí. Eso ocurrió durante el 5º año de cautividad del rey Joaquín. El Señor le dio este mensaje al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, junto al río Quebar, en la tierra de los babilonios, y él sintió que la mano del Señor se apoderó de él. Nótese que muy similar le sucede a Yohanan, es tomado en el Ruach. Mientras miraba, vi una gran tormenta que venía del norte, empujando una nube enorme que resplandecía con relámpagos y brillaba con una luz radiante. Dentro de la nube había fuego, y en medio del fuego resplandecía algo que parecía como de ámbar reluciente. Nótese que aquí Ezequiel está viendo, muy parecido a lo que sucede acá en Apocalipsis, el color ámbar o el color de anaranjado, ¿verdad?, que vemos acá en Apocalipsis, en el trono del Eterno, relacionado con ese fuego consumidor. Seguimos leyendo aquí. Y del centro de la nube salieron 4 seres vivientes que parecían humanos, solo que cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Así que cada uno de los 4 seres tenía 4 caras y 4 alas. Salto aquí al 10. Cada uno tenía cara humana por delante, cara de león a la derecha, cara de buey a la izquierda y cara de águila por detrás. Guardemos los detalles, amados, que estamos viendo aquí. Y ahora vamos a ver lo que describe Yohanan en su visión. Seguimos en el verso 6. Dice: y delante del trono hay como un mar de vidrio semejante al cristal. Y en medio del trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo ser viviente semejante a un becerro, dice aquí, sabemos que es un buey. Y el tercer ser viviente tenía rostro como de hombre.
el cuarto ser viviente era semejante a un águila volando. Es decir, haciendo una comparación, amados, notamos que son los mismos seres los que encontramos en ambas visiones. Y Ezequiel nos dice con toda claridad, ahí en el capítulo 10 de su libro, que esos seres son querubines. Hay que entenderlo así de manera clara. Son querubines. Y están delante de la presencia del Elohim eterno. ¿Por qué? Ahora sabemos, amados, que los malajim creados que están delante del trono son querubines y son serafines. Estos son los malajim de más alto rango, por así decirlo, y servicio delante del Eterno. Después están los arcángeles, los ofanim, los tronos, los dominios, los ángeles, ¿sí? Pero aquí estamos viendo en estas figuras querubines. Y más que ver aquí que tenían cara de león y de un buey y de una águila y de un hombre, más que ser seres monstruosos, amados hermanos, literales, porque ya vimos que no es literal, aquí se les muestra tanto a Ezequiel como a Johanán una figura de atributos que tienen estos seres, estos querubines. Es lo que tenemos que entender. Entonces, dice aquí que el primer ser, vamos a ver aquí estas características, era semejante, esto es importante verlo, ¿no? No dice, era un león, era un buey o un toro, era una... No, dice, semejantes. Ahí está la palabra, amados. La figura es semejante a un león. Entonces, vayamos en este cuadro a entenderlo también de esta manera simple. Porque tanto a Johanán como a Ezequiel solamente se les permite verlos de esta manera para que ellos entiendan un poco, amados, lo que representa. Entonces, el primer ser viviente era semejante a un león. Nótese cómo el Eterno nos enseña por medio de su creación. Esto es una constante en las Escrituras. Usa la figura de animales para enseñarnos las cualidades de esos animales y entender un poco esas características. Un león, podemos citar majestad, podemos citar realeza, podemos citar justicia. Ajá. Cuando vemos a ese ser a semejanza de un toro, de un buey, bueno, inmediatamente vemos poder. Es un animal poderosísimo. Y en la escritura está asociado así, con un buey. También podemos la palabra servicio, aquí me faltó, podemos ponerla, servicio, trabajo, ¿sí? Cuando vemos a ese otro ser a semejanza de un águila volando, bueno, podemos decir la sabiduría. Y cuando vemos al cuarto ser a semejanza de un hombre, invariablemente vemos que el hombre es la creación sublime del Eterno, que fue creado a su imagen y semejanza, y que a la vez representa el Ahabá, ¿verdad?, el amor y la misericordia del Creador. De manera que aquí, amados, lo que tenemos que entender en estas figuras, además de que ahora sabemos que son querubines, que sirven delante del trono del Eterno, bueno, entender que esos cuatro seres vivientes representan las cualidades del Eterno que nos muestran su personalidad. Y esas cualidades, por supuesto, están en sus malajim. Es lo que tenemos que entender aquí a una primera instancia, amados. Ezequiel vio que cada querubín tenía 4 caras, y Johanán ve a 4 seres con semejanza de una de estas caras. ¿Podemos comprender? Todo eso
amados hermanos, nos muestran esas cualidades del Eterno. Toda esa majestad, toda esa realeza, toda esa justicia, ni qué decir de su poder, de su sabiduría, en sus seres creados a su servicio. Tienen su personalidad, podemos decirlo así. Y ni qué decir del hombre. Qué impresionante, porque, pues bueno, nosotros sabemos que el hombre es la corona de su creación. Entonces, que quede claro, amados, no estamos viendo, al ver estas figuras, que así son, ¿verdad? Entonces los querubines son como un león. Esto es una figura de un artista que plasma lo que usted y yo podemos imaginarnos, pero no es literal, amados. Esto es lo que tenemos que entender. Esos seres representan esas cualidades del Elohim eterno. Y es muy importante aquí mencionar que estos 4 seres vivientes que están delante del trono del Eterno, más adelante los vamos a ver aquí en Apocalipsis como los encargados de ejecutar los designios del Elohim eterno sobre la tierra. Cuando lleguemos al capítulo 5, vamos a ver que aquel libro que estaba sellado con 7 sellos y que solamente Yeshua puede desatar esos sellos porque es hallado el único digno. Vamos a ver cómo a cada uno de estos seres se le da la encomienda al irse desatando, al irse rompiendo esos sellos para las cosas que han estado sucediendo, están y sucederán en los próximos días. Es importante que aquí lo entendamos. Y esto lo podemos confirmar en el Salmo 103, donde nos dice: alaben al Eterno ustedes los malajim, sus ángeles, ustedes los poderosos, que dice que llevan a cabo sus planes y que están atentos a cada una de sus mandatos. Sí, alaben al Eterno, ejércitos de malajim, que les sirven y hacen su voluntad. Alabe al Señor todo lo que Él ha creado, todo lo que hay en su reino, que todo lo que soy, alabe al Señor. Y bueno, pues como estamos diciendo en estos versículos del 8 al 11, tenemos aquí en pantalla, amados, es la visión que el Eterno le permite a Yohanan de ver lo que está sucediendo en el cielo, y dice: y los 4 seres vivientes, que ya sabemos que son los querubines, ¿verdad? Cada uno de los cuales tenía 6 alas alrededor, estaban por dentro llenos de ojos, y no se daban reposo día y noche, diciendo: Kadosh, 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 es el Señor Elohim Todopoderoso, el que era y el que es y el que está viniendo. Y cuando los seres vivientes den gloria y honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postrarán delante del que está sentado en el trono y adorarán al que vive por los siglos de los siglos, y colocarán sus coronas delante del trono diciendo: digno eres, oh Señor y Elohim nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existieron y fueron creadas.
Pues bueno, amados, como les dije al principio, este capítulo 4 va de la mano con el 5, que si el Eterno nos permite, nos da la vida, nos da la salud, pues estaremos compartiendo en la próxima cita. Y bueno, pues aquí estamos concluyendo con este capítulo 4, esta visión celestial, como le pusimos al título de este punto 11, ¿verdad? Capítulo 4. Perdón que me atrasé un poquito más, pues tuvimos ahí el contratiempo del corte. Voy a tratar de que lo editemos para que quede un solo mensaje, ustedes lo puedan encontrar así. Y bueno, amados, pues aquí vamos a actualizar nuestro cuadro sinóptico, como les decía. Vamos a colocar este capítulo 4 justo aquí, en el comienzo de las cosas, no de un lugar de tiempo solamente, como les decía, sino de importancia. Esta es la visión que tiene su base para toda esta revelación. Yeshua ha recibido toda potestad, toda autoridad, amados, en los cielos y en la tierra, gracias a que Él ya consumó todo ese plan perfecto del Creador para esta humanidad. Y bueno, pues iremos viendo en el capítulo 5 la continuación de esta visión. Lo cierto es que el Eterno está en su trono, amados. Su Hijo está sentado a su diestra. Y esa firmeza hace que nosotros estemos seguros y firmes en Él. Que todo lo que sucede a nuestro alrededor, amados, parte de esta visión. Toda kabod, todo esplendor, toda jalel, sea para nuestro Elohim y Padre. Amén, amados hermanos. Bueno, pues gracias por su tiempo que han apartado para compartir con nosotros. Disculpen el corte que tuvimos, insisto, pues no es algo que nos pueda, no podemos hacer mucho cuando pasan estas cosas, pero pues bueno, amados, gracias, que tengan unas horas de Shabbat, que sigan disfrutando, buen provecho a los que van a tomar los alimentos, y gracias al Padre por sobre todas las cosas. Bendiciones, amados, que sigan disfrutando este tiempo, en unas horas, comienzo de semana, Shavuot Tov, y si el Padre nos permite, aquí estaremos continuando con este estudio. Shalom, amados, bendiciones. Al estar